ventana, abre la ventana, abre la ventana, apaga la computadora. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones, que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19. Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. Por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana. Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. Y haremos una ronda para invitarte a bailar. Muy buena tardecita y bienvenidos a la Pramerusa, mi primer programa en vivo de la segunda temporada esta vez, porque si seguimos numerando los programas en vivo ya estamos pisando cerca los 20 y pico. Este es el primer programa en vivo de la segunda temporada de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias. Bueno, normalmente esta es la parte del programa en el que yo digo, Nani, ¿qué tenemos para hoy? Pero antes de entrar al aire lo probé un par de veces, 2 o 3 veces, no hubo respuesta a la pregunta, al interrogante, pero más sobre ese detalle en particular más adelante. Nuevo comienzo, nueva temporada, nueva presentación del equipo. Vamos a estar haciendo una breve recapitulación, breve, mentira, son como 15, 20 minutos en audio. Vamos a estar haciendo una recapitulación propiamente dicha sobre gran parte del trabajo que estuvimos llevando adelante el año pasado en la primera temporada de Infancias sin Etiquetas Radio, en la voz de los diferentes protagonistas que han pasado y se han sentado frente al micrófono aquí en el estudio, frente a un micrófono en un teléfono celular o un micrófono puesto en una mesa y nos han compartido sus palabras. También tenemos, como es tradición en este espacio, el Abrepalabras, esta vez sobre el regreso a la escuela, que es otro detalle del que vamos a estar hablando, porque vuelta a la escuela, presencialidad, el derecho en cuestión es el del acceso a la educación. Vamos a ver un poquito qué estuvo pasando con eso en la provincia en los últimos meses. Nos pueden seguir en nuestras redes, @infancias sin etiquetas en Instagram, todo junto, con todas las S. En el Facebook también, Infancias sin Etiquetas, lo pueden buscar. Hay una lista de espera en la solicitud, creo, de todas maneras siempre se vacía porque el equipo de redes se encarga de agregar a la gente que envía las solicitudes, pero hay gente que se vincula mucho con eso y es una oportunidad que tenemos nosotros también de vincularnos con ustedes. Por lo pronto, vamos a ir con algo de música para entrar en tema, no necesariamente, mejor dicho, para entrar en tema, sino para distender y luego volver a lo que nos atañe. La canción es Babies y el grupo musical es Pulp. Sonaba entonces en la voz de Jarvis Cocker, Pulp, haciendo Babies. Jarvis Cocker, uno de los últimos próceres del Britpop que nos están quedando medianamente enterito. Tiene sus añitos, pero por enterito me quiero redecir lo que es decir, a salvo de polémicas graves, por decirlo de cierta forma. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de otros grandes artistas de esa misma época, como Damon Albarn, que actualmente está en Gorillaz y en no mucho tiempo va a estar visitando la República Argentina. Más allá de que Blur, en realidad, que es la banda de ese contexto del Britpop, nunca se separó. Creo que hasta hace no mucho tiempo inclusive había rumores de la grabación de una canción, un disco, una cosa así. O bueno, por otra parte, para nombrar a otras personas, los hermanos Noel y Liam Gallagher de Oasis. Jarvis Cocker, de todo ese rejunte de gente, es el único que nos está quedando medianamente enterito, cuidémoslo. Recapitulando sobre la primera temporada de Infancias sin Etiquetas y volviendo a lo que nos atañe, anticipábamos en la apertura que teníamos las voces de distintos protagonistas. El primer recorte que vamos a escuchar pertenece a la voz de Laura Avián. Escuchemos un poco qué nos decía el año pasado y después desglosamos un poco esas palabritas. Cuando los niños son pequeños, el primer contacto es con la mamá y eventualmente con el papá, fundamentalmente con la mamá, porque en el caso de que vos tenés al bebé en tu panza, le contás, lo hablás, ya lo transformás de algún modo en un sujeto de lenguaje y le empezás a generar, digamos, le empezás a dar una entidad y a contarle historias.
Yo creo que lo mejor es como lo dice Belio Cornejo, que también es un especialista en primera infancia, darle una especie de hábitat lleno de palabras. Así como le das un colchón cómodo al bebé y lo amamantás y le das la mamadera, que también le des, ¿no?, una especie de colchón de palabras, un resguardo de lenguaje, que le va a permitir ser un sujeto, convertirse en sujeto. Lacan tenía una figura muy linda que él decía que los sujetos se convierten, devienen en sujetos porque están sujetados. Él hace un juego de palabras en francés, están sujetados por el lenguaje, ¿no? Y me parece que es eso, es convertirlo al niño, al bebé, que luego se irá convirtiendo en niño, en eso, en un sujeto donde vos lo mirás, lo escuchás, le contás, respondés a sus gestos. Me parece que eso es como fundamental, sobre todo con los bebés pequeños, y que después van a empezar a aparecer, a incorporarse los otros miembros de la familia, y donde también ahí van a estar de algún modo funcionando los modelos de interacción lingüística. O sea, la mamá va a hablar con el hermano, con su pareja, con el padre, con la abuela, etcétera, y eso también va a estar funcionando. El bebé también es testigo de algún modo de eso, pero me parece que es importante. A mí me pasó, yo lo comenté justo hace pocos días con un colega, que a mí me pasó hace unos 3 o 4 años que yo empecé a notar que traían, porque literalmente me traían bebés y niños pequeños de 3, 4 años a la bebeteca, y la mamá me decía, no, mira, te lo traigo porque empezó la escuela y le cuesta mucho, le cuesta hacerse entender, porque no se le entiende bien, y la psicopedagoga me dijo que le lea cuentos, entonces te lo traje para que le leas cuentos. Más allá de lo anecdótico que te traen para que vos le leas cuando es algo que lo podés hacer vos en tu casa, claro. A mí me llamaba la atención la dificultad del lenguaje, muchos chicos de 3 o 4 años, que eso explotaba de algún modo cuando el niño ingresaba a la escolaridad, y donde estaba obligado a comunicarse con otros que no eran la familia, y que no sabían que totó quería decir un vaso con agua, por ejemplo. Y un niño a los 3 o 4 años ya tiene que tener la capacidad de poder comunicarse verbalmente sin grandes problemas. Pero donde uno lo que veía era grandes problemas de lenguaje que explotaban ahí en la escuela, y que obviamente la psicopedagoga, la maestra, les decía. Y yo también lo que me fui dando cuenta con el tiempo es que las mamás en general le hablaban poco a los chicos. O sea, no les dirigían la palabra, los niños pasaban muchas horas con pantallas, con los teléfonos, con la tele, donde la interacción humana era muy débil, era muy poca, y los niños desde el lenguaje neutro, ese español neutro que uno sabe que viene de la tele, pero después grandes dificultades donde verdaderamente no se entendía lo que el chico decía, donde te costaba mucho trabajo hacer que el niño se hiciera entender. Y me parece que mucho tiene que ver con esto, de que las mamás y en general el entorno familiar interactúan poco con los chicos, los adultos en general juegan poco con los niños, le hablan poco, no les cantan canciones, donde hay todo un bagaje cultural que eventualmente se pierde, porque ese chico, esas canciones que eventualmente esa mamá pudo haber recibido de su propia madre, eso no se lo canta, no se lo cuenta, eso se pierde, y ese chico eventualmente tiene serios problemas para insertarse en otros ámbitos que no sean estrictamente la familia. O sea, con esa primera socialización que se da en la escuela, eso de algún modo le explota a las maestras, porque eso es así. Entonces, bueno, me fui dando cuenta de esta situación, y yo siempre les digo a las mamás, hablen con los chicos, diríjanles las palabras, cántenles canciones, inventale un cuento, aunque no, porque por ahí no tienen. A nosotros nos pasa que en la biblioteca viene gente que por ahí tiene muy pocos recursos y no tienen tantos libros, ni libros tan lindos. Pero a veces lo importante es eso, es contarle una historia, y que vos inventes la historia. Esa voluntad de darle algo al otro, de compartir ese momento con el otro. Porque de algún modo uno habla de literatura y habla de teoría y todo, pero en la experiencia cotidiana de las personas, eso es la materialidad misma de la vida, de lo que está hecho la vida, la experiencia vital de todos nosotros. Y uno querés compartir tiempo con tu hijo, compartir experiencia. Hay algo que está fallando, que estamos fallando como sociedad terriblemente. Y me parece que ahí hay una pregunta muy potente que requiere que nos hagamos esa pregunta, pero que también que reflexionemos qué está pasando, qué nos está pasando. La palabra entonces de Laura Vian en diálogo con este espacio. Laura Vian trabaja en la Biblioteca Popular de Posadas y es la responsable de la bebeteca que funciona allí, además de encargarse también de otras áreas dentro del espacio de la Biblioteca Popular.
Respecto de esa charla muy bonita, por cierto, que pudimos mantener, yo quería acentuar particularmente 2 momentos dentro del recorte que acabamos de escuchar. Y primero es la cita a Evelio Cornejo, que ella nos deja sobre las infancias y el deber de, en palabras de Evelio Cornejo, darles un hábitat lleno de palabras, que está en la misma línea de lo que escribió Michelle Petit, que es otra autora que hemos citado y también de la que hemos hablado en este espacio, cuando nos hablaba de cómo todos tenemos derecho a la metáfora y, por consiguiente, bueno, las herramientas y los elementos para construir esas metáforas. Otra cosa que también nos dice Laura en el audio que quiero recoger es que, y cito, la experiencia cotidiana de las personas es la materialidad misma de la vida, la experiencia vital de todos nosotros. De ahí que sea tan importante arroparnos de palabras y relatos que acompañen nuestras cotidianidades. Sigamos escuchando, de todas maneras, otras voces en este salpicado de audios de gente que nos ha acompañado en la temporada anterior de Infancias sin Etiquetas. A partir de un convenio que se realizó con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Misiones, la ONG donde yo estoy colaborando, trabajando, digamos, y el municipio de Jardín América, se firmó un convenio para crear un plan de erradicación del trabajo infantil a escala local. Uh-huh. ¿Sí? Existe el que está a escala nacional, existe también un decreto del 2018 de la provincia de Misiones, y el ímpetu, digamos, que tiene esta gestión de decir, bueno, trabajo infantil cero, se dieron todas las condiciones, digamos, para empezar a pensar en escala local cómo llevar adelante la sensibilización en torno al trabajo infantil. Es que lo que comunicamos para desarmar esos conceptos naturalizados, ¿no?, que hay en torno a la temática, que están muy arraigados a la cultura misionera. Digamos, el sentido común juega un papel muy importante en esta problemática. Entonces, bueno, una de las subcomisiones que se arma en un plan de trabajo es el de sensibilizar, ¿no? Y después se realiza otra línea de trabajo en el plan, que es atención, educación y cuidado, ¿no? Esto es por qué lo hacemos, cómo actuamos para atender y cuidar a la infancia de una manera integral. Se detecta un caso de trabajo infantil, bueno, cómo se aborda ese tema. Y lo más interesante de todo esto es que se piensa con gente de Jardín América. Entonces, a partir de ese acuerdo, se hicieron una serie de talleres, 5 talleres, que se hicieron mancomunadamente con la COPRETI local, que la COPRETI local pertenece al Ministerio de Trabajo de Misiones y es la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil, que abre, a partir de la modificación de la Ley de Municipios, ¿sí? La modificación plantea que se creen áreas de infancia en cada municipio. ¿Sí? La COPRETI como comisión dice, bueno, también que en esa área de infancia se trabaje una comisión de erradicación del trabajo infantil. Uh-huh. ¿Sí? La provincia viene abriendo, digamos, inaugurando comisiones. En la misma línea del plan nacional que mencionaba el informe. Así es, el plan nacional, el plan provincial, y hay 21 comisiones inauguradas. Ahora bien, ¿qué venimos a propiciar nosotros? Es un proceso de articulación local y una metodología de trabajo. ¿Para qué? Para hacer un plan local y hacer que suceda ese plan. Gente como, bueno, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está a favor del trabajo infantil. Hay un diputado por la provincia de Buenos Aires que también hace poco se expresó públicamente a favor del trabajo infantil. ¿Qué se le contesta a la gente que tiene una postura de ese tipo? Bueno, hay muchas entradas, pero la más importante es, si vos ves un niño trabajando, una niña trabajando, quiere decir que se han vulnerado un montón, casi todos sus derechos. O sea, es como un escalón ya demasiado, digamos, alto. O sea, si vos percibís que ese niño está trabajando, quiere decir que no va a la escuela, que ese niño que no juega, está haciendo cosas que no están permitidas para su edad, para su cuerpo, ¿sí? Cargar bultos pesados, bueno, 1000 cosas que su cuerpo de niño o niña no está, digamos, no está preparado digamos, físicamente. para eso. Y bueno, y
psicológicamente menos, digamos, y bueno, y se le niega a ese niño o a esa niña su posibilidad de ejercer su niñez, que es, entonces, ¿qué le diría yo? Es que muchas veces, he tenido discusiones con colegas o compañeros, pero ¿por qué trabajo infantil? Que es una temática que no es, peor es que no van a la escuela. Sí, le digo, pero es una entrada muy interesante a pensar todo un sistema que se reproduce y bueno, es una entrada muy interesante para trabajar con la infancia. Por esto que vos decís, es mejor que trabajen a que no se droguen. Bueno, eso era justamente lo que decía Bolsonaro. Los niños pueden hacer lo que quieren, se drogan muchos, pero trabajar no pueden. ¿Qué pasa con eso? Eso decía, digamos. Bueno, justamente eso, cómo ir desandando esas cuestiones, porque están muy arraigadas incluso en la identidad del trabajador, por ejemplo, tarefero, y esto es muy sensible, ¿no? Sí. Dice, bueno, pero fue a la tarefa conmigo, se está trabajando sobre una identidad de trabajador también, ¿no? Uh-huh. Yo le enseñé, ¿no? Entonces, ese oficio le enseñé yo y bueno, es muy difícil desandar eso porque, bueno, detrás de un niño que trabaja hay una familia pobre. Esa era la voz de Marina Lebovich, licenciada en Antropología, que se sentó a hablar con nosotros sobre el trabajo infantil a propósito de su propia experiencia pisando el territorio. Y sobre esto nos decía dos cosas. Por un lado, la pelea por desarticular muchas nociones que permean el sentido común de las personas en los distintos espacios donde esta problemática pisa muy fuerte. Ella nombraba el caso de los trabajadores de la tarefa, por ejemplo, y cómo la problemática del trabajo infantil en realidad lo que desnuda es un tendal de numerosos derechos de las infancias y adolescencias que se encuentran vulnerados en su conjunto. La afirmación más concreta que nos deja Marina es que detrás de un niño que trabaja hay un niño pobre. Y bueno, habiendo planteado dos temas ya, me gustaría que sepan que si bien esto que venimos mostrando es parte de lo que hicimos el año pasado y queremos seguir haciendo, la realidad es que no es representativo del enorme cuerpo de trabajo y material que hemos logrado producir en la primera temporada. Sin embargo, quedan dos fragmentos más que no quiero privarme de compartirles. El primero será en la voz de la doctora en educación, Karina Kaplan, cuya visita se dio en el marco de las jornadas Educar para la Sensibilidad, convocados por el Espacio de Infancia Sin Etiquetas desde la Universidad Nacional de Misiones. En dicha oportunidad, Karina también presentó su libro Los sentimientos en la escena educativa, y ese fue uno de los temas en torno a los que giró la conversación que supimos mantener el año pasado. Hace poco menos de una semana fue noticia en esta ciudad el Instituto Superior Roque González por una sentada que realizaron alumnas de la institución en protesta por la falta de acción de los directivos de ese colegio frente a los reiterados abusos denunciados por las alumnas que sufrían sistemáticamente por parte de sus compañeros. Un detalle que vale la pena señalar de esto es el hecho de que alumnas y egresadas de distintos colegios también formaron parte de la sentada y dieron sus testimonios, lo que evidencia que lo que ocurrió en el Roque González para nada es un caso aislado. ¿Cuál es la lógica que obedece este comportamiento violento? Porque claramente no se trata de algo inusual, sino que todo pareciera señalar a que es algo sistémico. Lo que pasa es que la violencia está muy naturalizada en nuestra sociedad. Digamos, parece que es inexorable, inevitable, pero es producto de lo que construimos como sociedad. Por eso hay que preguntarnos en qué sociedad queremos vivir. Y también es cierto que el orden patriarcal lo que ha hecho es pensar que las mujeres somos propiedad y potestad de los adultos. Y entonces, por ejemplo, la violencia de género, y esto me parece un signo positivo de época, ahora la denominamos como violencia de género. Antes, cuando el orden patriarcal era más predominante y no se lo interrogaba, los hombres consideraban que el cuerpo de las mujeres les pertenecía. Entonces me parece que también como sociedad hemos avanzado, nos hemos transformado en nuestra sensibilidad, como decíamos al principio, y hoy decimos a los niños no se les pega, a las mujeres no se nos pega, porque no se puede dañar ni físicamente ni moralmente, porque es un derecho humano el cuidado y la vida.
Infancias sin etiquetas. Tremendo lujo el que nos vamos a dar ahora, la posibilidad de dialogar con Diana Altavilla, licenciada en Psicología, con una amplia trayectoria de clínicas y trabajos con pacientes alrededor de esta problemática, y fruto de ese trabajo también cuenta con publicaciones al respecto. La última, Suicidio y autolesiones, impacto, consecuencias y estrategias clínicas. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Perfecto. Yo quería empezar esta conversación con una pregunta que surgió en el contexto de una conversación con una amiga muy cercana, hablando de esta problemática, comentándole, bueno, que iba a tener oportunidad de charlar con vos, y surgió la pregunta de si realmente es posible prevenir todos los suicidios o existen casos en los que simplemente realmente no se puede hacer nada. Era una pregunta que surgió, bueno, en un contexto de un poco de angustia, un poco de malestar, así que te quería trasladar ese interrogante a vos, si es que podés contestarnos. Bueno, yo contestaría con otra pregunta. ¿Es posible abarcar todo de algo? Claro. De alguna otra enfermedad, una enfermedad física. Podemos rescatar a todas las personas enfermas o con dificultades de otro tipo, laborales, por ejemplo. ¿Podemos conseguir trabajo para todas las personas? No. Lo que sí es claro es que sí se puede prevenir, en el sentido de, si estamos advertidos de las situaciones que abonan, decimos, que coadyuvan, que se juntan para lograr una persona en desvalimiento extremo, como es en el caso de los suicidios, o aquellas personas que, padeciendo una enfermedad física, anímicamente se deterioran mucho, rescatar, lo llamamos nosotros, los que trabajamos en prevención del suicidio, es acercar herramientas psicológicas y de apoyo y de red de sostén, para que una persona en un momento de desvalimiento no piense en aliviar solo su dolor. Claro, entonces en ese sentido, la búsqueda real de una persona víctima de esta problemática, un suicida, no es en realidad la muerte, sino más bien otra cosa. Sería esa la conclusión. Exactamente, exactamente. En realidad el que llega a un suicidio, un intento de suicidio, no desconoce, porque muchos no cursan una patología mental que trastorna su juicio de realidad. Por eso se dice que aquel que llega a un suicidio o a un intento de suicidio no es necesariamente un enfermo mental, pero en paralelo a ese razonamiento que tienen respecto de solucionar su problema, se les presenta un agobio tan grande y una ausencia de ideas y de posibilidades en compañía de solucionar los problemas que les duelen, que piensan que es más importante acabar con un dolor que pensar un modo de resolverlo y pedir ayuda. Hablando de adolescencia, que es el rango más sensible en cuanto hablamos de mortalidad de suicidio, ¿por qué es tan difícil pedir ayuda? ¿Por qué la carga social alrededor de esta idea, digamos, pesa tanto en los adolescentes y a veces no buscan ayuda? O sea, prefieren quedarse silenciados, digamos. Hay dos cuestiones. La idea de muerte como algo definitivo se construye a lo largo de la vida y llega a concebirse como definitiva realmente después de la juventud, es decir, más allá de los 20 y algo, digamos entre 22, 24, 25 años, la idea de muerte alcanza la dimensión de definitiva realmente, porque neurológicamente el ser humano no tiene un desarrollo completo hasta esa edad como para concebir algunos conceptos, algunas ideas macro del universo con toda su dimensión. Claro. Es más, la mayoría de los chicos o chicas que llegan a intentos de suicidio y adquieren la dimensión del impacto que trae a sus amigos y a los seres queridos que tienen, ¿no? Aquellos que realmente aman. Cuando toman dimensión de ese impacto, de ese dolor que les genera la posibilidad de su ausencia, muchas veces desisten de la situación, y ahí es cuando en tratamiento no se repiten los casos de intento de suicidio.
Por eso es tan importante llegar a una consulta después de un intento. Entonces, para ir cerrando, digamos, plantar esa bandera y decir ante todo que es un problema que tenemos que encarar realmente todos juntos, hablando mal y pronto. Diana, yo lo lamentablemente... que digo es nadie, cierro con esto nomás. Sí. Nadie está exento de la idea de querer morir y la situación de dolor que tiene es inmensa. Así que cuidémonos entre todos porque ese es el único camino posible. Muchísimas gracias por tus palabras y por ese mensaje final, sobre todo. No nos queda tiempo para más, pero ante todo agradecer la calidez y el contacto, Diana. También. Esas eran las voces de primero la doctora en educación Karina Kaplan y después la doctora en psicología Diana Altavilla, dos eminencias en su respectivo campo y área de estudio con quienes tuvimos el enorme privilegio y también el placer de poder charlar. Sobre Karina pudimos comentar algo anteriormente, pero sobre la doctora Altavilla hay dos cuestiones que me parece son las más importantes respecto del fragmento de diálogo que acabamos de escuchar, y es primero que quienes padecen de esta problemática en sus diferentes formas, intento, tentativa o ideación suicida, por ejemplo, aunque son más que solamente estas tres problemáticas, no están caracterizados por sufrir algún trastorno de percepción de la realidad. Es decir, están en un alto porcentaje de los casos con el uso pleno de su razón, pero en ese contexto consideran más importante aplacar el dolor que sufren, que los aqueja, antes que pensar en un modo de resolver su conflicto en su totalidad o pedir ayuda. Es decir, el objetivo no es morir o dejar existir, sino más bien dejar de sufrir. Eso por un lado. Y por el otro, la cita textual a la doctora Altavilla que nos decía en el cierre de la entrevista: nadie está exento de la idea de querer morir si la situación de dolor que tiene es inmensa. Así que cuidémonos entre todos, que es el único camino posible. Y todo esto solo en la primera temporada de este espacio que es Infancias sin Etiquetas Radio. Insisto en la cuestión de que este salpicado no es representativo de la cantidad de voces y testimonios con las que hemos podido contar. Quedaron por fuera, por ejemplo, Eli Grosso, Susana Armella, Florencia Esquinazzi, Marile Vendrell y muchísimas otras más, pero por lo pronto esperamos desde el equipo que todo lo expuesto aquí sirva de incentivo para que semana a semana, todos los jueves de 18 a 19 por la 98.7, vayamos anticipando lo que se va a venir este año. Nosotros, desde este lado del espectro radial, vamos a seguir estando. Sonaba en el aire Oasis, el grupo de los hermanos Liam y Noel Gallagher, la canción Don't Look Back in Anger. Y volviendo también a lo que habíamos anticipado en la apertura, hablar sobre... Volviendo al tema, como ustedes bien saben, y si no, bueno, se enteran ahora, este espacio radial se concibió en una primera instancia como un espacio para la promoción de los derechos de las infancias y adolescencias. Lo dice la apertura, lo repetimos siempre cada programa. Entonces, en ese sentido, si queremos hablar del derecho de las infancias y adolescencias a la educación, también tenemos que hablar de las personas que cumplen un rol irreemplazable en la implementación de ese derecho, que son los docentes. Ayer, miércoles 16, fue otra jornada de movilización y paro por parte de docentes autoconvocados, quienes durante la negociación paritaria de este año, pero en el mes de febrero, rechazaron la oferta de incremento salarial que ofreció el gobierno provincial por considerarla demasiado baja. En este marco, los trabajadores de la educación marcharon por las principales avenidas de Posadas hasta el Ministerio de Educación en el Centro Cívico en una columna de varias cuadras de longitud que convocó a docentes de toda la provincia. Una vez allí, los manifestantes ingresaron al edificio y solicitaron una nueva convocatoria al diálogo para revisar la escala salarial y otros numerosos reclamos que también forman parte de la agenda, varios puntos a saber: movilidad jubilatoria de los pasivos, condiciones dignas de trabajo, dado que son numerosos los problemas edilicios y la falta de arreglos estructurales en muchas escuelas de la provincia, el nombramiento a personal de servicio, es decir, el nombramiento de porteros, y el aumento en la partida para los comedores, entre otros reclamos, solamente por mencionar los más importantes.
La propuesta de las autoridades educativas fue una convocatoria para reunirse el día lunes, levantando las medidas de fuerzas. Sin embargo, ello fue rechazado por los docentes, quienes anunciaron la continuidad de la medida de fuerza por 48 horas más, además de llamar a un acampe en el Consejo General de Educación. A la fecha de hoy, jueves 17 de marzo, ya son 10 los días de reclamo y paro que lleva adelante el sector docente tras rechazar el incremento salarial del 19% propuesto en febrero. Y menciona específicamente el porcentaje de incremento salarial porque se encuentra muy por debajo del objetivo de inflación proyectado en el Presupuesto Nacional 2022 que fuera rechazado en el Congreso de la Nación. ¿Saben ustedes cuál es la cifra que se proyecta de inflación? Y es solamente una intención, valga la redundancia, no es ni siquiera un objetivo ni un algo, es un bueno. Nosotros esperamos que 33% de inflación para el año 2022. Y como, repito, se trata apenas de un objetivo, una intención, un deseo, un ojalá. En definitiva, todo esto pega un gran círculo y repercute negativamente en una multiplicidad de espacios y ámbitos que no tenemos el tiempo de abarcar completamente en este espacio radial. Pero más allá de eso, lo que nos compete a nosotros, a Infancias Sin Etiquetas, son los derechos de las infancias y las adolescencias. Y en este contexto, sin salario digno para el cuerpo docente, no hay forma de garantizar el acceso al derecho a la educación. Salario digno docente, ya. En esa misma línea y cambiando notablemente el tono que tiene este programa, más allá de que creíamos necesario hacer lugar y hacer espacio a este reclamo y a este pedido, como anticipamos, tenemos tradición en este programa, nuestra sección de Abre Palabras, hablando con las voces de los niños, preguntándoles a ellos, bueno, ¿qué es la escuela? ¿Cómo es el regreso a clases? Escuchemos las voces de ellos. Al colegio cada día llevo la mochila, cosas para leer y escribir. Decime, ¿qué es la escuela para vos? No sé, como que... ¿Qué es? Contame con tus palabras. Como siento que es como aburrida, pero a la vez como que completa el día. ¿Y qué haces ahí? Voy al recreo, hago la tarea, como siempre. ¿Y cómo fue tu primer día? Primer día súper bien. ¿Y qué hiciste? Hicimos muy poquita tarea, eso fue lo mejor, la profe estaba de buena onda y eso. ¿Y te gusta la escuela? Sí. ¿Sí te gusta? Sí. ¿Tenés amigos? Sí. Sí, tengo, del año pasado. Qué suerte. Aprender, mucho por ver, cosas saber, qué divertido es. Mi primer día de clase ahora fue cantando con mis compitas, abrazando a todos mis amigos, abracé a toditos, todos los compañeros que yo tengo, a mi amigo. Escuela, vamos a aprender. Y bien aliviado porque tipo son nuevos amigos, nuevas amistades y todo un mundo por descubrir. ¿Qué es la escuela para vos? Es un lugar donde la gente aprende cosas para saber. ¿Cómo fue volver a la escuela? ¿Qué te pareció? Bien. ¿Pero qué? ¿Qué te pareció? ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo malo? ¿Qué onda? Estuvo bueno. Lee el abecedario en clave, solo para mí. Vamos a la escuela, vamos a aprender. Mucho por ver, cosas saber, qué divertido es.
Escuchábamos entonces el abrebapalabras que teníamos preparado para el día de la fecha sobre, bueno, las distintas sensaciones que nos entregan los niños a través de su palabra, de su lenguaje, en su forma de decirlo sobre qué es la escuela para ellos. Pero por lo pronto vamos a ir con un poquito de música para distender un poquito. Yo no sé ustedes, pero me entró una breve tensión en los hombros y eso yo creo que un poco de música capaz me ayude. Vamos a escuchar de No Vacation, la canción es Beach Bummer. Sonaba entonces una canción muy cortita, pero no por eso menos alegre, menos bonita. El grupo es No Vacation, la canción es Beach Bummer. Promediando las 7, casi menos 10, nos toca ir cerrando este programa, pero antes de despedirnos yo me quiero tomar un momento para poder decir algo que habíamos anticipado en la apertura. Yo les dije que, bueno, afuera del aire dije varias veces, Nani, ¿qué tenemos para hoy? Porque había 3 o 4 cosas que siempre le pedía con las que me ayude, con las que me acompañe, y lastimosamente nadie me contestó, pero bueno, este año por el tiempo, por el futuro próximamente visible, retomo la conducción en soledad. Ya se la extraña, yo por lo pronto ya mismo la extraño a Nani, y queríamos, como parte del equipo y también desde lo personal, enviarle algunas palabras de agradecimiento, algún mimo, alguna felicitación. Yo quizá, inclusive desde lo personal, creo que la palabra es esa, felicitación, porque la oportunidad de haberla podido acompañar en el proceso que ella encaró, teniendo en cuenta algo que hemos comentado en varias oportunidades. Este es un equipo formado por alumnos y docentes de la carrera de Educación Especial. Yo, por mi parte, soy alumno de Comunicación Social, entonces fue también parte del desafío y la tarea emprender y formarse en todas esas habilidades y esas cosas, y a mí me llena de orgullo haber sido partícipe necesario de ese desarrollo y ese crecimiento que además podía ir viendo jueves a jueves en Nani, en mi compañera, y quería agradecerle por haberme dado la oportunidad también de acompañarla y felicitarla también por todo el proceso que ella misma llevó adelante, porque en lo personal se lo había dicho en otro momento, pero también tomo la oportunidad para decirlo ahora. Hay una serie de pasos y también errores que son males necesarios o demás cosas que uno tiene que ir cometiendo, y haber podido estar ahí con ella y acompañarla en ese proceso a mí me alegró mucho, pero también nada me quita el orgullo de haberla podido acompañar en esas cosas. De parte del equipo está también sentada aquí en piso la productora del programa, productora de piso, Fabiana Silva, para decir algunas palabras en nombre del equipo. Bueno, buenas tardes. La verdad es que y la imagino a Nani escuchando desde el otro lado y emocionándose desde seguramente. La Plata, ¿no? Buenos Aires. Buenos Aires. Uh-huh. Seguramente emocionada por lo que acabas de decir, y bueno, para nosotros como equipo también esto forma parte del proceso que también nos proponemos como docentes, que tiene que ver con la formación integral. Y bueno, me parece que Nani, para los que no la conocen como Nani, Brenda Verón, fue dando cada uno de esos pasos, ingresar a la carrera, estudiar una carrera universitaria, se recibió y ahora va a continuar su formación en Buenos Aires, a estudiar psicología, y dentro del proyecto fue también con un crecimiento, así como vos estabas mencionando, Lucas, aprendiendo en cada una de las cosas, y también nos enseñó a nosotros como docentes de que es posible poder pensar en un trabajo colaborativo, donde todos podamos formarnos juntos y poder aportar. Así que bueno, la vamos a extrañar un montón, pero estamos muy felices por su nueva etapa en esta vida tan corta y tan llena de elementos, ¿no? Ya se recibió de profesora de educación especial, y bueno, va a continuar sus estudios, así que
la queremos un montón y la vamos a extrañar seguramente mucho. En ese sentido también la palabra de Gianu, integrante del equipo de gráficas que está a cargo del Instagram, la persona que contesta los mensajes siempre que yo digo que desde el Instagram se contestan los mensajes. Bueno, Gianu también tenía esto para decir: querida Brenda, compañera, soñadora y comprometida, sin dudas este equipo va a extrañarte. Nos conocimos transitando pasillos, aulas, asambleas, marchas, proyectos, espacios de formación y la militancia misma de cada día. Me llena de orgullo verte seguir adelante, luchar por lo que tanto anhelás, sin perder de vista la importancia del trabajo colectivo, aquel que nos permite ser y crecer siempre. Los mejores éxitos te esperan en este nuevo lugar. Nosotros te acompañamos desde acá. Abrazo enorme, Gianu. Bueno, 18:56. Nos estamos despidiendo, gente. Los agradecimientos para el día de hoy: Fabiana Silva en la producción de piso, Silvana Cardoso en la producción del programa, Diego Yaquier en la operación técnica de hoy, yo en la conducción, Miguel en la edición de Abre Palabra. Nuestras redes son @infancias sin etiquetas, todo junto y con todas las S. En el Facebook también, Infancias sin etiquetas. Y nos estamos despidiendo. Estoy olvidando un pequeño detallecito que lo estamos buscando. Claro, ahí está. Este sábado en el espacio de la Murga de la Estación nos estará visitando a la provincia la licenciada Nora Sormani en una actividad organizada por el grupo de teatro Sin Ton ni Son, la Murga de la Estación y el programa Infancias sin Etiquetas. El sábado que viene a las 19:30 de la mañana en el galpón que queda en Pedro Méndez 2260 es la charla debate. Los talleres son el sábado a las 9:30 en Pedro Méndez. Lo esperamos verlos ahí, yo por lo pronto seguramente voy a asistir y no nos queda nada más que decir hasta el programa que viene con la música de Pulp. La canción es Help the Aged. Nos vemos el jueves próximo. Nos vemos.